daremos lectura a los versículos 1 y 2 de esta primera carta de Juan. Dice la palabra de Dios así, sígame con su vista en silencio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dios bendiga su palabra. Acompáñeme ahora a dar lectura al versículo 1, todos a una voz, no se quede calladito, déjeme oírle. ¿Ok? Todos a una voz, dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hicieron buen trabajo, pero creo que me faltaron 2 o 3 voces. Déjenme oírle a todos, ¿ok? Así, vámonos así despacito como lo hicimos, pero que se oiga parejito, todos juntos a una voz. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios bendiga su palabra. Al llegar a este glorioso capítulo 5 de la primera carta de Juan, lo haremos de la mano del escritor sagrado, como si de una visita guiada se tratara. Estamos abordando el 5º capítulo de la primera carta de Juan. Y les digo, lo abordaremos como si se tratara de llegar a la parte concluyente de una excursión, de una expedición. Así es que vamos a necesitar una visita guiada. No sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en un centro turístico, sobre todo aquel que tiene que ver con ruinas, ¿verdad? O aquellos lugares que tienen que ver con lugares históricos, monumentos históricos, palacios, en donde si no visitamos ese lugar con una visita guiada, realmente no logramos captar mucho de lo que realmente pudo haber pasado ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues vamos, vemos y nos vamos y ya. Casi es como si hubiéramos visto una fotografía en una enciclopedia o en un documento en internet. Pero la situación cambia mucho cuando llegamos ahí. Y estando ahí, ¿verdad? Contratamos una visita guiada. Porque el guía ahora nos va a dar detalles que si no fuera por él pasarían desapercibidos para nosotros que estamos visitando ese lugar. Y de repente el guía nos lleva y nos toma y nos para y nos dice, mire, párese aquí. ¿Okay? Ahora voltee para allá, mire, voltee a esa parte alta, alcanza a ver esa esquina del edificio. Y uno ahí todo despistado, sí. Ok, ¿qué ve al lado derecho? Bueno, esa fue la escultura que Miguel Ángel talló por petición de tal o cual noble de Italia para poder poner un sello característico en ese edificio. Se dice que por esa pequeña escultura ahí hecha a detalle, Miguel Ángel fue remunerado más de lo que se le pagó por haber pintado ese precioso mural en la Capilla Sixtina. Y entonces ya se queda uno un buen rato viendo ahí, ¿verdad? Ese cirigote que se ve ahí, ahora ya toma un diferente sentido. Cuando el Señor nos concedió como familia visitar Nueva York, que fuimos a la isla de la Libertad, donde está la estatua. Nuestro anfitrión ahí fue un sobrino que trabajó en la Casa Blanca y hoy en día ya tiene varios años trabajando en la residencia Clinton. Ellos residen ahí en uno de los condados del estado de Nueva York. Chappaqua, Nueva York se llama el condado donde está la residencia de los Clinton. Y en una visita a las cataratas del Niágara, Oscar se llama nuestro sobrino, y dijo, pues pasen unos 2 o 3 días para llevarlos a conocer la ciudad y
pasearlos y tomamos la palabra y fuimos para allá. Y el día que fuimos a Manhattan a conocer la Estatua de la Libertad, me acuerdo que llegamos y ya nos dijo, pues ya estamos aquí, mira, ahí está la estatua. Sí, y yo vi una casetita ahí a un lado donde decía, se venden tours guiados. Entonces fui y me dijo, no, pues ya guías, ahorita tuvo que haberlo reservado con más o menos 3 días, 4 días. Realmente la mayoría de la gente aquí reserva con 1 o 2 semanas de anticipación. Le dije, entonces, ¿cuál es mi opción? Dice, bueno, pues lo único que le puedo hacer es darle una visita, darle una guía vía este dispositivo donde hay una grabación y hay en diferentes idiomas y usted contrata el uso de ese dispositivo, se pone los audífonos y ahí va marcando cada punto de interés en la isla, está marcado con un número y usted va y llega ahí ese número, se para ahí, le oprime y entonces empieza a darle información de qué fue lo que estuvo pasando en ese lugar. Y pues a falta de más información dije, bueno, pues ni hablar, está bien, deme esa guía. Y contratamos la guía y me acuerdo que mi sobrino decía, no hombre, no necesitas hacerlo. Le digo, bueno, pero ¿tú qué nos puedes decir entonces de este lugar? Pues eso, ¿verdad? Que la estatua esa, pues los franceses se la regalaron a los americanos y pues ahí está y pues costó no sé cuántos millones ponerla ahí. ¿Y qué más? No, pues nomás eso. Ya le dije, bueno, pues mira, nosotros somos tanto, creo que éramos los 5 de familia, le digo, pero también te renté un tour guiado a ti y le di su dispositivo. Y entonces ya nos fuimos punto por punto en la isla. Y él fue el más maravillado de saber tantas cosas que nunca antes había sabido de la isla de la Libertad, siendo que él ya tiene ahí casi 20 años radicando ahí. Pero no estaba enterado, ¿por qué? Porque había visitado muchas veces, pero todo lo había visto por encimita, ¿sí, no? Y dentro de lo que es la palabra de Dios, muchas de las veces ustedes y yo así avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Ah, mira, aquí dice esto, qué bonito. Y hasta ahí. Y avanzamos. Pues este capítulo 5, le estoy diciendo, vamos a abordarlo como si fuera una visita guiada. Vamos a agarrarnos de la mano del escritor y vamos a avanzar. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué nombre le podríamos a esta excursión? ¿Es al caso algún museo, algunas ruinas ancestrales, tal vez un sitio histórico o arqueológico? Si la temática de esta carta fuera una exhibición de ciencia del siglo XXI, preguntaríamos, ¿se trata acaso de más reciente modelo de nanotecnología aplicada a la cotidianidad de las comunicaciones, por ejemplo? ¿A los avances de la ciencia médica y biológica en pro de mejorar la vida humana? Hermano, no exagero cuando le recomiendo que prepare su capacidad de asombro, porque será retada. La expectación de los que somos de Dios ante lo que Dios nos revelará en este capítulo 5 debe ser asimilada, apreciada, recibida y considerada así como admirable. Si bien y a manera de repaso continúa hablando del amor fraternal como algo mandado por Dios, pasará a referirse a la fe como un poder que recibido de parte de Dios da al verdadero creyente la victoria sobre el orden de este mundo. La fe en Él, el amor en Él y como resultante la obediencia en Él. Note usted, dije obediencia en Él. Una vida de victoria es el tema de este capítulo 5 de Juan. Mientras que la Biblia usa muchos términos para describir a los cristianos, pues a saber, los hemos identificado a lo largo de la lectura de la palabra de Dios como los creyentes, los amigos, los hermanos. Se refiere a los creyentes, a los cristianos como ovejas, como los santos, como los soldados, como los discípulos, como los testigos, y la lista sigue y sigue y sigue. Juan resalta un término particular en este capítulo 5. Ese término es el término vencedores. Y si nosotros vemos lo que dice ahí en 1 de Juan 5, versículo 4,
porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. ¡Vence al mundo! Y esta es la victoria. Ahí está, ya empezó Juan a ponerse adjetivo calificativo a los hijos de Dios. Ya no nada más ovejas, ya no nada más soldados, ya no nada más discípulos, ya no nada más eso. Ahora la palabra de Dios nos identifica como vencedores, como de aquel que está del lado de la victoria. Dice el versículo 5, bueno, la última parte del versículo 4, esta es la victoria que ha vencido el mundo, dice, nuestra fe. Y el 5, como una pregunta, nos habla y nos confronta diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces es un vencedor. Eso es lo que nos estará enseñando en esta excursión Juan. Victoria. De las 24 veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento, 24 veces en todo el Nuevo Testamento, 27 libros, hay 24 veces que la palabra victoria aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, entérese, en 21 de esas 24 ocasiones es Juan quien la emplea. Sin contar versículos que de alguna forma hacen referencia clara y directa a la victoria o a la naturaleza victoriosa del creyente en otros escritos de Juan, como allá en Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 7, 11 y 17, o también el 26, el mismo Apocalipsis 3, versículos 5, 12 y 21, que también son escritos del apóstol. Así es que podemos ver que el vencedores o la victoria es un término que haremos bien en hacer nuestro esta mañana. Oiga, hermano, pero no me puede usted decir a mí esto si vengo de una bancarrota. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí mi salud, perdí mi familia. Pregúntese si no fue por resultado de su pecado. Pero si usted es hijo de Dios, la victoria es suya. La victoria es suya. Si pudiéramos poner esto en la perspectiva de un ejemplo, lo que Juan nos va a revelar en este capítulo 5 es que somos victoriosos, somos vencedores. Y esta noticia es una noticia que trascenderá para el día que verdaderamente podamos experimentar en plenitud el ser vencedores. El ejemplo que puedo citar es el ejemplo aquel que recibe a alguien que está muy interesado, por ejemplo, en un partido de fútbol. Usted, por sus ocupaciones regulares, no puede ver ese partido de fútbol. Pero alguien se lo graba. Y cuando usted se desocupa, llega y le dice, ya mira, ya está ahí, ya puedes verlo. Y usted dice, sí, pero no me digas cuál fue el resultado porque quiero disfrutar mientras lo veo. Sí, está bien, no te preocupes, no te voy a decir, pero otro ahí a un ladito le dice, ahí, ¿sabes qué? Ganamos 5-4. ¡Ah, hombre, no me hubieras dicho! Sí, ganamos 5-4. Ya como que ver el partido ya no es lo mismo, ¿no? Pero dice, bueno, pues de todas maneras, 5-4, fueron 5 goles de un lado, 4 goles del otro, 9 goles en total. Pues voy a verlo. Y me pongo a ver el partido. Y termina el primer tiempo y voy perdiendo 3-0. Vamos perdiendo 3-0. Mi equipo favorito va perdiendo 3-0. Y empezamos a rascarnos la cabeza. Caray, ¿cómo habrá estado entonces? Si me dijeron que ganamos 5-4, pero en el primer tiempo voy perdiendo 3-0. Pues ha de haber estado fuerte ¿cómo dicen? La voltereta al marcador. Y nos sentamos a seguir viendo el partido y minuto 10, minuto 20, 4-0, ande pues, 4-0. Pues ahora estoy más expectante qué va a pasar, porque a fin de cuentas sé que ganamos 5-4. Y minuto 35, minuto 40 del segundo tiempo, Anthony. Quedan 5 minutos y estoy perdiendo 4-0.
Y ahí la emoción no me deja despegarme y ya tengo ganas de ir al baño y me levanto, voy al baño y cuando regreso ya vamos 4-2. ¡Oh! Le tengo que regresar, ¿verdad? Porque al fin de cuentas está grabado. Le regreso y ahí veo el gol. ¡Ah, mira qué golazo! 4-2. 4-1, 4-2. Y ahora sí ya estoy ahí, ya no me despego de la televisión. Y un despeje mal dado, la pierde defensa, 4-3. ¡Oh! Esto se está poniendo bien. Termina el partido y evidentemente ganamos 5-4. Durante el desarrollo del partido, muchas cosas parecieron estar en nuestra contra. A lo mejor tuvo que salir el mejor jugador del equipo por una lesión. A lo mejor inclusive nos expulsaron a uno y volteábamos desesperadamente a decir, oye, esto no es posible, ¿por qué me está tratando de manera tan injusta esta vida, este árbitro, esta situación, esta adversidad? Pero aquí atrás de mi memoria yo sé que ganamos 5-4. En otras palabras, fui vencedor. Pues es una ilustración un poco burda, si ustedes quieren. Pero es la manera en la que Juan nos está diciendo, hey, al final, tú ganas el partido. Tú estás del lado de la victoria. Delante de Dios tú eres el vencedor. Pero caray, con este COVID que atacó a mí, a los míos, estas pérdidas que tuve, tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor. Espérate el desenlace. Aquel que cree, aquel que ama, es el título de nuestro mensaje. El que ejerce la fe es aquel que cree, y el que ejerce el amor es aquel que ama. Les sugiero iniciar esta expedición ya. Vamos a avanzar. ¿Cómo? Empecemos por definir conceptos e ideas que va a ir de lo simple a lo complejo o de lo superficial a lo profundo. De acuerdo a lo que dice el diccionario, fe es aceptar como cierto algo sin necesidad del uso de experimentación, razón o demostración científica. Eso es lo que dice el diccionario. Esa es la fe. Si usted haga un diccionario va a encontrar un concepto que tiene que ver más o menos con eso. Si igual agarra ese diccionario y desde el punto de vista secular lo toma y abre y busca la palabra amor, dice conjunto de sentimientos que vinculan a una persona con otra o bien a las cosas o ideas. Ternura y suavidad, y eso es lo que dice. Ya definimos de una manera llana y sencilla. Aquel que cree, aquel que ama. Pero no ese es el abordaje que la palabra de Dios da a estos conceptos, sobre todo el de la fe y el del amor. Y aquí es donde el mensaje y la expedición empieza, pero vamos a pedir que sea Dios quien al llevarnos de la mano de Juan nos haga sensibles a su voz a través de la oración. Señor y Padre nuestro, a la hora de presentar tu mensaje, como te lo pedí esta mañana todavía, Señor, ruego porque el poder de lo alto se manifieste. Y es cierto, yo no, en mi falta de fe, Señor, yo no sabía quién iba a estar aquí. Recorría la lista de los que están en casa por motivo de contagio, de enfermedad, y lo cierto es que de todo ese cúmulo de pensamientos y pronósticos, tú nos tienes aquí a quienes tú has querido traer. Yo no sabía quién iba a estar, pero tú sí. Así como sabes quién está oyendo y viendo esta retransmisión por los medios a los cuales esta es llevada, Señor. Conoces a quien la oirá hoy o mañana o dentro de algún tiempo, Señor. Y solo te ruego que tengas a bien instrumentar mi inutilidad y mis límites, mi limitada forma de expresar, para que tu nombre sea glorificado. Y que aquel que cree y aquel que ama puede identificarse a sí mismo por la revelación que tú darás a través de este mensaje. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Si solo nos quedáramos con los conceptos que convencionalmente ya hemos consultado,
el concepto que les invité a ver de amor y de amor y de fe, la exclusión aquí ya habría terminado. Y es que es esa la manera o es esa limitada y extraviada condición en la que se encuentra todo aquel que carece de un espíritu vivo. Un espíritu vivo que es resultante de la regeneración que Dios causa en los suyos, cuando su gracia les salva. Porque cuando les salva, les da vida. Y cuando les da vida, les da fe. Y entonces están en la posibilidad y en la condición de poder percibir tanto el amor como la fe, más allá de lo que secularmente se propone que se entienda. Alguien que no ha nacido espiritualmente, alguien que no tiene el conocimiento de Dios y la identificación con Cristo como su Salvador, entenderá la fe así, como aceptar como cierto algo sin necesidad de uso de experimentación, razón o demostración científica. Y le preguntaremos, oye, ¿para ti qué es el amor? Y dirá, pues es un conjunto de sentimientos que pueden vincular a una persona con otra, o a esa persona con cosas o con ideas, ¿verdad? Esos sentimientos que producen ternura y suavidad. Y ahí se queda. No les alcanza para más. ¿Por qué? Porque no tienen más sensibilidad. Es que es la gracia de Dios. Dije la que salva y la que da vida y la que da fe. De acuerdo a lo que dice Efesios 2.8. ¿Usted se acuerda que dice Efesios 2.8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios interviene para darnos salvación y vida a través de la fe, que es una virtud divina. Y eso es don de Dios. No lo tenemos por nosotros mismos. No importa cuánto se esfuerce o cuánto se empeñe o cuánto se dedique para tener fe, no es algo que podemos generar nosotros. Ha de ser el regalo que Dios nos da. Y al ejercerlo creemos. Y al creerlo estamos dando evidencia de que Dios nos dio vida. Y hemos creído y ahora podemos inclusive hasta arrepentirnos. Si en la introducción y en el título de este mensaje hemos mencionado que la fe y el amor han de ser ejercitadas, dice por aquel. La pregunta obligada es ¿cómo o en dónde esas virtudes se pueden adquirir? ¿Podemos ir acaso al Costco, verdad? Y decir, mire, yo aquí traigo mi membresía dorada. Quiero que me dé 5 galones de fe, ¿verdad? Y 20 libras de amor. Ah, sí, cómo no, pásele, acá las tenemos. No es un artículo que se puede adquirir. No podemos comprarlo. La palabra de Dios nos dice que son dones de Dios. Y si no se pueden adquirir, tendremos que entonces dar por hecho que la fuente de la que lo vamos a recibir es una fuente que está fuera de nosotros. Porque hay algo cierto aquí. No son virtudes incluidas en la configuración ontológica del ser humano. Entonces, ¿cuál es la vía o cuál es la fuente que ha de provisionarlas? ¿Cómo es que no pocas denominaciones y no pocos púlpitos predican, proclaman, llaman y aún arengan al desafortunado congregante a creer? Todo lo que tú tienes que hacer es creer. Cree. Y ahí está aquel diciendo, pues, ¿y cómo le hago? Pues tú nomás cree. Pues es que, ándale, no puedes creer, cree nomás, puedes creer. Pues, mira, yo creí. Así como yo creí, tú también puedes creer. Qué absurdo. Y repito, lo más lamentable es que sean quienes se precian ser portadores de la palabra de Dios al predicarla. Todo lo que tienes que hacer es creer. Y luego dicen creer es una decisión. A ver, vuela. Aviéntate de ahí del Doubletree Hotel ahí en el centro de San Diego, ¿verdad? 40 pisos de altura.
Aviéntate, a ver si puedes volar. ¿Podrás volar? ¿Podrás volar? No, no puedes volar. ¿Por qué? Porque no está en ti volar. Pero avienta una gaviota aunque vaya, esté herida de un ala. Se nivela y ahí va, no se mata. Está en su naturaleza volar. Así es que no se trata de hacer caso a esos arengas. ¿Cuál es la vía o cuál es la fuente que ha de provisionarlas? Igual como creer también amar. Y se proclama y se predica así, asumiendo que se goza de una capacidad que realmente no tienen. Una capacidad con la que no cuentan. Desde el punto de la palabra, desde el punto de vista de Dios revelado en su palabra, fe es una virtud divina. Dios la suministra según su gratuita gracia, a quien desde su soberanía ha elegido para hacerle recipiente de la promesa de la vida eterna. Esa es la fe. Oh, suena muy diferente a aceptar como cierto algo sin necesidad del uso de la experimentación, razón o demostración científica. Pero ¿cómo es que podemos recibir entonces esta revelación? Porque tenemos una naturaleza dada por Dios. Para entender entonces que esa virtud divina Dios me la entregó porque es un don de Él. Y Él me la entregó, la suministra según su gratuita gracia, desde su soberanía, a quien desde antes de la fundación del mundo ha elegido para hacerle recipiente de la promesa de la vida eterna. Ya suena muy diferente. Dijimos que el título de la lección es aquel que cree y aquel que ama. ¿Y cómo vamos a creer si no tenemos fe? Y amor también es una virtud divina. No es un conjunto de sentimientos. No, eso es lo banal. El amor, el agape, el de Dios, virtud divina. Dios y su atributo de amor quedan demostrados en el glorioso y anticipado suceso del Gólgota. Al morir en aquella horrenda cruz, como fruto de su espíritu, florece en el verdadero creyente, y es así como el redimido lo practica, incondicional, sacrificial e ilimitadamente, sin esperar ni recibir nada a cambio. Ese es el amor. ¿Por qué? Porque siendo un atributo de Dios, al regenerado creyente, al que nació de nuevo, por medio de la fe, a ese es al que Dios se lo suministra. Y lo identificamos como el fruto del Espíritu. ¿Se acuerda usted del fruto del Espíritu y sus 9 manifestaciones? Amor es el primero. Amor, gozo, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Pero ahí está amor. Si a usted y a mí se nos dificulta practicar el amor, espere la conclusión del mensaje. Pero eso es de lo que estamos hablando cuando decimos aquel que cree, porque tiene la fe, que es la virtud divina que recibió de Dios, y aquel que ama. Aquel que ha recibido el fruto del Espíritu, el amor, para poder practicarlo. Incondicional, sacrificial e ilimitadamente, sin esperar ni recibir nada a cambio. Platicábamos en alguna ocasión con la hermana Verónica cuando decía, pues yo me siento, ahora entiendo que me siento mal, pero hago mal en sentirme mal. Porque yo expresé mucho cariño, mucho afecto y ayudé mucho a esta persona que yo consideraba una hermana en Cristo. Y de una manera inexplicable se fue y no hubo ni el más mínimo signo de gratitud. Y yo le dije, hermana, bienvenida a expresar el amor de Dios. Porque así es el amor agape, sin esperar nada a cambio. Si usted estaba esperando estar ganando el favor de aquella persona al estar dándole muestras de amor, entonces usted no estaba amando sacrificialmente, usted estaba amando condicionalmente.
y tal vez era necesario que usted aprendiera. Y por eso Dios le permitió pasar por esa prueba. Sí, hermano, ya lo entendí. Gracias a Dios. El propósito de Dios entonces se cumplió. Aquel que cree, aquel que ama. Punto número 1. Dice ahí el versículo 1 de Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo es el que tiene la fe que salva. Todo el que cree. Todo el que cree. Sigue diciendo en participio presente, es nacido. Es nacido, literalmente ha sido engendrado. Creer, ejercicio de fe. Ese creer da la vida eterna. Ya leímos el versículo 4 y 5. Pero vaya conmigo a Tito, porque Pablo y este pasaje de Tito aporta mucha luz a lo que queremos entender de lo que Juan nos está diciendo. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, note usted, porque nosotros también, y obviamente Tito está hablando, Pablo le está escribiendo a Tito refiriéndose a todos aquellos que están en la iglesia de Creta. Si esta carta Pablo la hubiera escrito a la iglesia y no al pastor que era Tito, esta sería la carta de Pablo a los cretenses. ¿Se acuerda que Pablo escribe a las iglesias, verdad? ¿A qué iglesias escribe? A la de Filipenses, a la de Corintios, a la de Colosenses, a la de los Tesalonicenses. Si esta carta, Pablo fuera inspirado por Dios a escribirla a los hermanos de la iglesia y no al pastor, esta carta sería una carta escrita a los cretenses, a los que estaban en la isla de Creta. Pero no la escribe a los cretenses, la escribe al pastor, que era Tito. La iglesia de Creta era una de las iglesias más diversas que usted se puede imaginar, ¿verdad? Las más diversas que usted se puede imaginar. Ahí en la iglesia de Creta podríamos ver una banca, quiero pensar una banca así, llena de puros griegos así, vestidos bien suntuosamente, bien filósofos, bien pensantes, bien hombres de ciencia. Y en la siguiente había unos cuantos pescadores que habían pasado su vida en el Mediterráneo con la piel curtida por el sol y con harapos, porque a fin de cuentas andaban en el mar. Y la siguiente, había uno que otros judíos ahí. Y así estaba de diversa la iglesia de Creta. Los cretenses eran mentirosos, fueron famosos por cuenteros. Pero Pablo no le escribe a los de Creta, le escribe al pastor. Y a Tito es al que le está diciendo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La lectura va a seguir, pero mire, nada más en lo que hemos leído, ya Pablo enlistó 8 flagrantes condiciones de pecado para describir a los hermanos de Creta. De manera que no quiere decir que estos 8 fueran pecados característicos de toda la congregación. No. Pero si no era pecado que practicaban unos, era pecado que practicaban otros. Sigue diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, gloria al Señor, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, si nosotros intercalamos este concepto que Pablo le escribe a Tito con el que le escribe a los Efesios ahí en 2:1, que va de la mano, porque en 2:1 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese en se está refiriendo a la esfera de pecados que aquí ya con Tito le describe de una manera muy puntual y muy específica. Ese en es como si estuviera refiriéndose al tambo en el que están esos 8 pecados flagrantes que a Tito ya le dijo. Y por eso le dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos ahí, en ese bote, en ese tambo, en ese bucket de delitos y pecados. ¿Cuáles delitos y pecados? Todos los que ya le mencionó. De manera entonces que cuando se cree en Dios, no se viene de una vida de piedad para creer en Él. No. Se viene de una vida de pecado. ¿Qué pecados? Pues los que define ahí Tito, cuando Pablo le escribe y le dice: extraviados, rebeldes, insensatos, esclavos de concupiscencias y deleites, los deleites, vida sexual de desenfreno, vicios, arraigados a sustancias, a costumbres malditas, a apostar, a pornografiar, a hacer todo ese tipo de pecados flagrantes. De ahí es de donde viene. Aquel que, alcanzado por la gracia de Dios, ahora puede creer. Ahora puede creer. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga, pero levantó la mano para hacer una decisión. No digas tonterías. Es una burda intención humana que no llega más que a la vuelta de la esquina, y a veces ni a la vuelta de la esquina. La trascendencia eterna es la soberanía de Dios obrando en favor de aquel. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. ¿Quién? Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Hermano, no se deje usted sorprender por el engaño de Satanás. ¿A qué me refiero? A que Dios puede estar redarguyendo el corazón de alguno aquí, y después de ofrecer cierta resistencia humana en usted, Satanás siembra en su corazón la duda de que esto se lo estoy queriendo enseñar para conveniencia del hermano Garza. La revelación de Dios está ahí desde antes que usted y yo fuéramos. Pero hoy Dios nos la está revelando. Ya estaba ahí. Yo no la inventé. ¿O cree acaso que yo puse estos renglones ahí en la Biblia para venírselos a predicar? No, estos ya están ahí desde... Si lo ponemos en el tiempo en esta tierra, ya tiene ahí, cuando menos, 2000 años. Que Pablo lo escribió o Juan lo escribió como inspirado por el Espíritu de Dios. Pero en el decreto divino, en la disposición eterna de Dios, tiene ahí una eternidad. Lo que pasa es que ahora ya se manifestó delante de nosotros. Y yo le he explicado lo que quiere decir manifestarse, ¿verdad? Manifestarse. No recuerdo si este fue el ejemplo que usé una vez que lo enseñé aquí. Pero que se manifiesta es que llega y se presenta delante de nosotros. Así como la primera vez que recuerdo que allá en Puerto Vallarta nuestro hijo tenía 2 años, Isaac, ¿verdad? Y ya estaba bastante macicito para agarrarse en el carrusel del caballito donde le gustaba subirse. Y si íbamos ahí junto a él, ya no quería, ya quería que ya lo dejáramos solo. Y todavía no cumplía 3 años, ¿verdad? Pero entonces
Lo subíamos y no quería que estuviéramos junto a él. Entonces había una banquita ahí a un lado. Usted se acuerda de esos carruseles, ¿no? Entonces ya se sentaba uno en la banquita y nomás estaba viendo cómo el chiquillo subía y bajaba. Y ahí estaba su mamá en la banquita, o yo no recuerdo, pero el otro estábamos allá abajo con la cámara, ¿no? Y sabíamos que él andaba en el caballito azul. Y se nos perdía de la vista mientras daba la vuelta al carrusel, ¿cierto? Pero él dejaba de existir, ¿no? Ya estaba ahí. Ya estaba ahí, 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 ya estaba ahí. Ya estaba ahí, ya estaba ahí, ya estaba ahí. Se nos manifestaba. Ahora era el momento de tomar la fotografía. ¿Por qué? Porque aquí se estaba manifestando. Al alcance de la mano es lo que quiere decir manifestar. Y ¡cras! Tomamos la foto. Y por ahí tenemos 2 o 3 fotos. ¿No está el chiquillo ahí sonriendo, verdad? Así es como se nos manifiesta Dios. ¡Bum! Viene y se manifiesta. De ahí que sea tan importante no faltar a la iglesia, porque ese día se va a manifestar el Señor y usted no va a estar. Y la manifestación de Dios le pasó de largo. Usted ni cuenta se dio. Así es que así es como tenemos entonces que entender que la regeneración por la renovación del Espíritu, la cual derramó en nosotros abundantemente en Jesucristo, nuestro Salvador. Cree que Jesús es el Cristo. Eso es la fe que salva. Yo no puedo obligarlo a usted que crea, ni usted tiene la capacidad de creer si no recibe la fe de parte de Dios. ¿Usted ha creído en el Señor? Si ha creído en el Señor, esa fe le salva. Número 2, aquel que cree, aquel que ama. Ama al que engendró, una descendencia propia. Y encontramos que allá en Juan 1:12, la palabra de Dios nos habla de la manifestación, otra vez, manifestación de la vida que hay en Cristo. En 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Y por eso aquí, mire, dice aquí que ni voluntad de carne. Ahorita yo le dije que el día 7 de febrero vamos a abrir el bautisterio. Para que los que sean movidos a obedecer a Dios se acerquen y me digan, hermano, quiero obedecer al Señor. Y entonces yo podré ministrarle y podré confirmarle que usted es apto por la gracia de Dios para bajar a las aguas del bautismo. Pero eso, ¿sabe qué? Es voluntad de Dios. No es voluntad del hombre. Como tampoco la salvación. Por eso decimos y siempre diremos que es una blasfemia cuando dice aquel, ya sea en una conversación 1 a 1 o desde un púlpito, que la salvación es una decisión. Note lo que dice el versículo 13. ¿Lo estoy inventando yo o lo dice ahí? Versículo 13 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, dice el 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de qué, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, ¿voluntad de quién? Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Mire lo que dice 3. Estoy en el mismo Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nos brincamos a lo que dice el 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que naciere de agua y del Espíritu no puede, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede engendrar el reino de Dios. El 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ama al que engendró. De acuerdo a lo que dice Primera de Juan 3:1, nos habla del impacto del amor. Mire, dice tras 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué?
hijos de Dios. Su amor produce vida, sí, pero produce una paternidad eterna. Pues con ese infinito e inconmensurable amor nos engendra al hacernos nacer a una nueva vida. ¿Por qué? Porque fuimos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, mirad cuál amor. La palabra que se usa ahí en griego sonaría, si está bien pronunciado, como potapen. Cuán sublime. Nos ha dado. La palabra que se usa ahí en griego para decir dado es una palabra que en griego sonaría, si está bien pronunciada, dedoken, que tiene que ver con un infinito alcance. Mirad cuán sublime es el amor que nos ha dado con un infinito alcance el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Sí, su amor produce vida, produce una paternidad eterna. Pues en ese infinito e inconmensurable amor nos engendra al hacernos nacer a una nueva vida. Vida eterna, vida de victoria sobre el pecado, vida de victoria sobre la muerte, vida de victoria sobre el enemigo. Nos hace sus hijos, sus hijas. Su paternidad espiritual, eterna y soberana, ahora como hijos de Dios nos ampara. Aquel que ama al que engendró es esa descendencia propia de Dios. Número 3, ama al que ha sido engendrado por él. Ese es el punto más sencillo del mensaje. ¿Por qué? Porque nos habla de una descendencia divina. ¿Quién aparte de mí y quién aparte de usted ha sido engendrado por él? Todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente. Si Dios ama a todo el que ha sido engendrado por él, pregunto, ¿qué nos corresponde a los suyos hacer con o por aquel o aquella que ha sido engendrado por él? ¿Qué nos corresponde hacer? Acertó. Amarle. De igual manera. Ay, pero no me simpatiza, es chilango, es chilanga. Yo no aguanto los chilangos, hermano. No me ponga usted un chilango enfrente porque no. Es hijo de Dios, es hija de Dios. Profesa su fe en Cristo Jesús. Entonces no hagas acepción de personas. Ámala, ámalo. Así de chilango, ni modo. A los chilangos nadie nos quiere, pero los chilangos queremos a todos. Es que lo que le corresponde a todo hijo de Dios es amar a todo el que es engendrado por Dios. Además, mire, si Dios nos amó a nosotros no podemos decir que somos mejor que aquel. ¿O sí? ¿Hay alguien que pueda decir? Hoy, ¿verdad? Hasta hacemos nuestro gesto. Ay, no, esa persona. Yo nomás porque vaya a la iglesia y pues ahí de repente lo saludo, pero ¿quién es usted para andarse portando así? Tenga cuidado porque a lo mejor usted es más merecedora de un trato como ese que el que usted está queriendo impartir. Si Dios no le trató así a usted no trate así a nadie. No. Ama al que ha sido engendrado por él. Número 4. Amamos y guardamos. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, dice 14, 21, sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, gloria al Señor. Ese es el que me ama. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se acuerda? Manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¡Guarda! No habrá mejor manera de guardar sus mandamientos que obedeciéndolos. En otras palabras, no podemos agarrar una orden de Dios y meterla al armario del olvido.
La manera de mantenerlo vigente es precisamente si los obedecemos. Obedeciéndolos vamos a estar guardando esos mandamientos. El guardar al que el escritor se refiere es a una reserva de uso personal. ¿Cómo es una reserva de uso personal? Apoyémonos en lo elemental y lo básico que lo expresa Moisés allá en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 11. La palabra de Dios hablando. Y recordemos que Deuteronomio es la repetición de la ley. Deuteronomio 7:11. Guarda por lo tanto, dice, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, dice, y puestos por obra. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Eso es guardar. Y el resultado de guardar los mandamientos de Dios. La frase clave, centro de estos 3 versículos que leímos, 11, 12 y 13, es puestos por obra. Escúcheme, ¿quién pone por obra aquello que no conoce? ¿Quién puede poner por obra algo que no conoce? ¿Podrá alguien poner por obra algo que no conoce? Pues no lo conoce. No lo conoce. Ahora, Dios en su fidelidad y en su misericordia lo pone delante de nosotros para darnos el conocimiento. Y nosotros lo desdeñamos. Desde el momento en que nosotros los desdeñamos, ¿sabe qué? La fidelidad de Dios ya se cumplió. Y ya no vamos a tener cara para reclamarle al Señor o para decirle, Señor, yo no sabía. Por eso, con justa razón, dice el Señor, aquel día habrá muchos que me dirán, Señor, Señor. Dice, a ti, apártate de aquí, yo no te conozco. Porque tuve a bien un día, por mi fidelidad y por mi misericordia, ponerte delante de ti el conocimiento de mis preceptos, de mis disposiciones, de mis consejos, de mis mandamientos, y tú no tuviste a bien tomarlos en cuenta. ¿Quién pone por obra aquello que no conoce? Ahora, a lo mejor lo conoce, pero ¿sabe qué? No se acuerda. ¿Por qué no se acordará? Porque nunca lo puso por obra. Es decir, ya sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Yo sé que la palabra de Dios me dice y retumba en la eternidad que la iglesia de Cristo, el Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Y está ahí como disposición divina para protegerme, para sustentarme, para darme la salida, para librarme del mal. Ya lo sé. Pero lo sigo tratando como un amuleto religioso, al que le doy tiempo cuando me queda tiempo. No podemos decir que amamos a Dios, y menos que guardamos sus mandamientos. Es que, pues no los practicamos. Así como no conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Matthew Henry comenta,
Lo que Juan quiere poner en relieve aquí, como ya hemos apuntado, es que si amamos a Dios con amor genuino, el amor a nuestros hermanos tendrá los quilates necesarios para probar ser amor verdadero y no mera filantropía. Y usted dirá, hermano, ¿qué es filantropía? A ver, explíquenos. Filantropía es esa inclinación a hacer el bien por hacer el bien, pero sin ningún otro acervo o sin ninguna otra motivación. ¿Sabes qué? ¿Tiene hambre esa familia? A ver, regálale una despensa. Se la diste, pero no hubo ninguna otra cosa excepto una humana y buena inclinación. Pero eso no es amor agape. No. El amor agape número 1 no se puede dar en el que sin Cristo, es decir, sin ser salvo, es un muerto en el espíritu. La obra alcanzará a caer en el compartimento de una buena inclinación, pero nada más. Pero no, esa es una inclinación católica muy marcada, ¿verdad? Aquel viene y habla con el padre. A ver, padre, ¿qué se ocupa? No, hijo, pues es que los niños de la sacristía no pueden llevar a cabo su catecismo porque nos faltan 10,000 pesos para comprar material. Ahí están, padre, órale, cómpreselos. Y ya sale aquel bien contento porque ya hizo una obra. Es el engaño de Satanás. ¿Esa es una obra buena? Sí. Humana también. ¿Y sabe usted cómo le dice la palabra de Dios a las buenas obras, verdad? Trapos de inmundicia. Es que el amor agape no se puede dar en el que sin Cristo, sin ser salvo, es un muerto en el espíritu. Y número 2, no se puede practicar en el creyente si éste no está integralmente consagrado a Dios. La prueba de ese amor a Dios está en la observancia y obediencia a sus mandamientos. Pero una obediencia de corazón, no como un cumplimiento servil de una obligación. No lo hace porque lo que tiene que hacer, sino como un obsequio gozoso a nuestro Padre Celestial. Un obsequio gozoso a nuestro Padre Celestial. Vamos entonces juntos para concluir ya. Esta primera sección de la excursión del capítulo 5 está por llegar a su término, pero es solamente una sección de como unas 9 que estaremos visitando cada semana. Y lo vamos a hacer apoyándonos en Hebreos 10, 22 y 23. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículos 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe. Pues tenemos que creer, ¿verdad? Dice que aquel que cree y aquel que ama. Dice, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí tenemos esos 2 versículos. Las verdades centrales, claras y contundentes de estos versículos están bien identificadas. La del versículo 22, que la letra dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Podemos ver que entre todos esos conceptos el que resalta, el que más se nota, es con corazón sincero. Con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con una destreza clara de practicar el creer por la fe que hemos recibido de parte de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabe qué quiere decir agua pura? Palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la que nos depura.
cuando por la gracia de Dios tiene a bien el instrumentarme para dar consejería a algún hermano o algún matrimonio. Las más de las veces cuando les doy oportunidad de hablar, pues si es un matrimonio, por ejemplo, la mayoría de las veces todos empiezan a comentar todo aquello que no les gusta, ¿verdad? Y después de que dan la lista de todo lo que no les gusta, les digo, bueno, ¿y cómo les gustaría que fuera? Pues dan toda la lista de lo que les gustaría que fuera. Y luego ya termino con uno y le pregunto al otro igual. No, pues a mí lo que no me gusta es que esto, lo que no me gusta, esto, hay algo que no soporto, que cuando ello a esto y cuando bla, 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 bla. ¿Y qué le gustaría? No, pues a mí me gustaría que cambiara, que fuera bla, 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 bla. Y ya cuando los dos han expuesto sus dos montones de inconformidades e inconveniencias, le digo, ok, pues mire, yo no tengo la capacidad ni soy nadie para tocar ese montón de cosas que a ustedes les gustaría cambiar. Pero en el ejercicio de lo que es la función de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser expuesta a los dos, así como si fuera una cascada de agua pura, agua limpia, que va a empezar a ser vertida en esta bandeja de inconformidades y de rencores y de desavenencias y de conflictos. Yo no voy a meter la mano. Es más que nada, como quien dice, dirigir esa cascada de agua, palabra de Dios, para que caiga en esa bandeja, recipiente llena de inconformidades, conflictos y cosas horribles. Y el mismo efecto del agua va a estar limpiando. Y va a estar sacando toda esa porquería. Y al final, la limpieza del agua va a quitar todo aquello. Si ustedes solamente tienen a bien entender lo que esta preciosa y sacrosanta agua tiene para limpiar esa bandeja. Y ese es exactamente el principio. Cuando dice aquí, lavados los cuerpos con agua pura. La verdad central del versículo 23, estoy seguro que ya la vio, mira, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la verdad central de ese versículo? Sin fluctuar. Sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar? Cambiar de aquí para allá, ¿verdad? Ahí viene una olita y pum, nos avienta para acá. Avienta para acá. Y ahí viene otra olita y nos vuelve a aventar para acá. Eso es donde fluctuar. No, dice sin fluctuar, firmes. Ahí viene la ola, no me mueve. Ahí viene la ola, no me mueve. Ahí viene la ola, no me mueve. Sin fluctuar, sin fluctuar. Así entonces, estas dos bien pueden ser pruebas indubitables, que certera y verdaderamente identifican al que cree y al que ama. Yo tengo que preguntarle, si Dios le probase a usted esta tarde, ¿aprobaría? Si regresamos ahí a 1 de Juan 5, apenas la segunda frase del versículo, de ese versículo 1, certifica cuando dice, es nacido de Dios. Me dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la segunda frase, es nacido de Dios. Dice así, ¿verdad? Es nacido de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? ¿Es usted nacido de Dios? Le estoy preguntando ahora yo a usted. Mire, ¿es usted nacido de Dios? Dios lo sabe por seguro, pero ¿lo sabe usted? La pregunta es para usted mismo. Y aunque yo ya escuché a algunos que han respondido, no me responda a mí, pero responda a usted mismo. ¿Es usted nacido de Dios? Aquel que cree, aquel que ama. Concluimos entonces declarando, o somos vencedores o somos víctimas. Definamos cada uno aquí
Ser vencedores no es una utopía, es una realidad cuando es en Cristo. Es así como su revelación nos inspira. Así como inspiró a Juan a definir a los que son de Él, a los verdaderos creyentes. Si al oír este mensaje Dios le ha hablado, si ha tocado lo más profundo de su ser y usted ha podido oír su voz, es que Dios le ha dado oídos para oír. ¿Y por qué le ha dado oídos para oír? Porque le ha dado vida. Y si le ha dado vida, le ha dado fe. Para que por fin usted crea. Y si es así, pues crea pues, para salvación y vida eterna. De serlo así, estará usted haciendo bien. Usted es creyente, ya es aquel que cree, por el testimonio que el Espíritu da de parte de Dios a su Espíritu, de que usted es hijo de Dios. Ahora entonces nada más le toca consagrarse a su precioso Salvador y a partir de hoy también pueda ser aquel que ama, como una respuesta, no como una obligación, como una respuesta gozosa y voluntaria causada por el amor con el que Dios nos ha amado. No porque usted tiene que amar, no, ama como una respuesta al afecto de Dios. Y si puede ser así aquel que ama, entonces usted también, de hacerlo así, estará haciendo bien. Que Dios nos bendiga.